¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast A Una Voz, donde nos estamos enfocando en oración, adoración, unidad y cómo en concreto podemos realmente marcar la diferencia en nuestras vidas, familias, iglesias, ciudades, naciones, porque así es nuestro Dios, pero necesitamos estar conectado con Él. Y la primera conexión es oración, que es mucho más que pedir, es comunión, es adoración. Y bueno, como siempre me acompaña mi buen amigo Miguel Giacomán. Miguel, qué gusto verte de nuevo. Qué bueno verlo y qué bueno conversar, y más de este tema que es la oración y el liderazgo. Eh, lo considero muy relevante porque eh, ya con algunos años trabajando acá en la iglesia y constantemente hay conversaciones de invitar a personas a servir dentro del liderazgo de la iglesia o de alguna posición dentro de lo que hacemos dentro de la iglesia, ¿no? Y algunas de las razones por las cuales personas no se apuntan a servir es que eh, piensan que el liderazgo les generará estrés. Y tal cual es comprobado estadísticamente, una persona de liderazgo tiene mayor estrés. Oh, sí, yo Eh, soy testigo de eso. Naturalmente es una responsabilidad que causa algo de estrés. Sin embargo, también hay datos científicos, obvio, no necesariamente de personas con fe, que revelan que la oración baja el estrés en gran porcentaje en la vida de las personas. De hecho, recientemente un estudio de un documental que se compartió de las personas que viven más tiempo en el mundo son personas que tienen alguna fe y constantemente hacen oración. La oración científica y médicamente está comprobada, aún ahorita de una estadística de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, que baja el estrés, y la Asociación de Psicología revelaba que baja la posibilidad de sufrir depresión. Wow. Y es impresionante. Quería empezar con esto, porque así de relevante es la oración para la vida cotidiana y para el liderazgo. Sí. Es decir, asumir algún tipo de posición de liderazgo dentro de la iglesia sin tener una vida de oración es planear un estrés impresionante. Sí, y cometer muchos más errores de los necesarios. Todos vamos a cometer errores aún con una vida de oración, pero si estamos tratando de llevar a cabo liderazgo en cualquier cosa relacionada con Dios, por favor, ¿cómo no empezar platicando con Dios? Y la otra vez estuvimos hablando de cómo el gran autor y gran líder Rick Warren comenta de oración y liderazgo y dice, todo buen líder cristiano hace mucho más que orar, pero no hace nada antes de orar. Y sí, hay mucho más que hacer y uno pudiera caer en el extremo de nomás orar y, Dios va a hacer todo y aquí me quedo sentado. No, hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, pero la oración, como decíamos, no debe ser el último recurso. Ya estoy bien metido en esto. Dios, ayúdame. Sino desde el inicio. Y Él nos puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones, tomar mejores acciones. Y un gran ejemplo que estábamos considerando era Nehemías. Y Nehemías era un alto funcionario en el imperio de Persia en su tiempo. Y recibe la noticia de que su ciudad natal, Jerusalén, está en ruinas, no tiene muros, que era indispensable para su seguridad. Y lo primerito que hace es orar, pero no es cualquier oración la que registra Nehemías 1. Sí, me gusta que podemos leer algunas oraciones de Nehemías en la Biblia, porque es como una invasión a su espacio personal. O sea, estamos leyendo la oración de alguien en lo íntimo, y eso es un tanto emocionante. Y algo que quería destacar de esta oración es el inicio, que dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible, Señor, que cumples el pacto. Y hay tres características que destaca el autor, el tío Rick, de esta oración. Número uno, inicia reconociendo la grandeza de Dios. Sí. Y
me gusta cómo lo ejemplifica él, porque al reconocer la grandeza de Dios, que nada es más grande que él, ni mi problema es más grande que Dios. Buenísimo. Número 2, es temible. Reconoce el poderío de Dios, el poder de Dios. Es más poderoso que cualquier amenaza que está en mi contra. Y número 3, cumples el pacto, cumples tus promesas. Tenemos un Dios fiel. Sí. Y wow, solamente estas 3 características: eres grande, eres poderoso y eres fiel. Ok, contigo estoy hablando. como punto de partida para mi oración. Reconozco con quién estoy hablando, y cuando pones todo desde esa perspectiva, pues tu oración tiene mayor sentido y dimensionas todo en su posición correcta, ¿no? Porque cuando estamos de frente al problema, pareciera que el problema es más grande que nuestro Dios, pero es una situación de perspectiva, no de dimensión. Sí, y si sigues leyendo esa oración que se encuentra en Nehemías 1, vuelve a enfatizar el pacto y las palabras de Dios y lo que Él dice en su palabra. Esa es gran parte de la base de su oración. Y creo que es indispensable conocer la Biblia, la palabra de Dios, el pacto de Dios con nosotros, para hacer oraciones más completas, más informadas, con mayor fe. Fe viene por oír la palabra de Dios. Y no estoy hablando en ninguna manera a reducir esto a una fórmula. Hay esta promesa y la saco de su contexto y ahora la aplico para mi antojo o capricho. En ninguna manera. Estoy hablando de que la palabra de Dios refleja y revela el carácter de Dios, el corazón de Dios. Y más que me voy empapando en esa palabra, va a enriquecer y redirigir mejor mi oración, y lo vemos claramente en la oración de Nehemías. Sí, y se nota el conocimiento de Nehemías al respecto de la palabra de Dios. Aún si nos ponemos más evangélicos, en las oraciones de Cristo a veces hasta cita pasajes del Antiguo Testamento o salmos. Sí. Jesús, hay conocimiento bíblico en sus oraciones. Rick Warren dice que el líder reclama las promesas de Dios, pero un líder que no conoce las promesas de Dios no tiene nada que reclamar. es tan doloroso. Escuché de alguien más decir también que Dios nunca contesta las oraciones que no se hacen. Número 1, hay que orar. Número 2, hay que conocer las promesas de Dios. Porque quizá si Nehemías no hubiese conocido las promesas de Dios, no hubiese vivido lo que vivió. Y entonces en este libro que he estado leyendo, generaba el autor una tensión entre, de verdad, y le voy a lanzar esta pregunta a usted porque yo no pienso responderla, ¿de verdad Dios necesita que me recuerde sus promesas? Bueno, obviamente no, pero obviamente nosotros lo necesitamos. Por algo nos lo está pidiendo. El Dios omnisciente no es como que se le olvidó, de veras yo prometí eso. No, esto es para nuestro beneficio. Nos ayuda a entender mejor su carácter, sus maneras, sus formas, y nos fortalece en nuestra fe, sin caer en ese error de convertirlo en una fórmula, entendiendo que entre la manera que Dios ve las cosas y los tiempos de Dios son sumamente diferentes, ¿verdad? Dice que para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces a veces sentimos, es que esto es palabra de Dios y estoy orando, pero no estoy viendo el resultado, no estoy viendo a Dios cumplir su palabra. Puede ser cuestión de tiempo, puede ser cuestión de que yo estoy malinterpretando y queriendo solo acomodar la palabra conforme a mi contexto, y necesito rendición total a la voluntad de Dios
y a la vez sí puedo orar confiadamente. La Biblia lo enseña y podemos orar con fe atrevida, audaz, en base a la palabra de Dios, pero siempre con este corazón abierto, rendido a la perfecta voluntad y tiempos y maneras de Dios. Correcto. Otra característica de la oración de Nehemías es que era una oración no para beneficio personal. Muy bien. Era una oración para bendecir al pueblo. Eh, y ahí me surgen varios conflictos porque me parece loco que estén Nehemías orando por la bendición de alguien más, cuando es en nuestro, no sé decirlo, hasta ADN, en nuestro corazón natural, pues queremos bendición para nosotros mismos. ¿Cómo ha encontrado usted ese balance para poder hacer oraciones empáticas? ¿Cuál debe ser el corazón correcto a la hora de hacer una oración? Porque en ocasiones oramos por nuestra ciudad para yo estar bien. O sea, Sí. Dios, bendice Ciudad Juárez porque ya no quiero que haya tantos baches y que mi carro esté bien. ¿Cuál debe ser el corazón correcto a la hora de orar por una causa de nuestra ciudad, iglesia o familia? Sí, muy buena pregunta y creo que claramente sí hay lugar para orar por nosotros. De hecho, creo que no hay mejor ejemplo y para ayudar a contestar que la oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Sí dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Sí hay esa oración para la provisión de la necesidad personal. Es un buen Padre que quiere bendecirnos, pero no es la totalidad de la oración. Hay honrar a Dios, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Hay pedir su reino y voluntad como en el cielo, en la tierra. Hay el pedir perdón, hay el pedir protección, hay el glorificar a Dios. Entonces creo que la clave para mí es que sea en conjunto con la ayuda del Espíritu Santo, porque como en nuestra condición natural somos egoístas, y soy el primero en levantar la mano, somos egoístas de naturaleza, esa es nuestra vieja naturaleza. Entonces tenemos que ir rindiendo eso para tener mayor empatía, mayor interés en la necesidad ajena. Y entonces no es contradictorio, estoy levantando y pidiendo sí por el bienestar de mi ciudad, de la mano con orar por mi vida, por mi familia y no solo el bien de mi ciudad para mi beneficio, sino que como me estoy conectando a la palabra y corazón de Dios, tengo un genuino interés en el bienestar del resto de la población y que ellos sobre todo conozcan a Jesucristo, pero de allí también que puedan ser bendecidos en su vida, y eso viene también muy respaldado en la palabra. Y bueno, toma mayor relevancia la oración en medio de este tipo de decisiones. Ahorita usted hablaba un poco acerca de la paternidad y es algo en lo cual me gustaría hacer un paréntesis, porque vemos de repente cuando hablamos de temas de liderazgo se piensa únicamente en una empresa, en la iglesia, en una organización, pero la familia es sin duda alguna algo que requiere liderazgo y oración. Qué difícil como padres tomar decisiones sin orar. Oh, si orando es difícil, no quiero imaginarme sin buscar la ayuda de Dios. Y decíamos la otra vez, liderazgo, uno de los lugares de mayor liderazgo es el hogar, ¿verdad? Como esposos, como papás o mamás, con hijos en casa, ¿verdad? Hay un liderazgo directo y del más importante, más de veras decisivo, de mayor influencia en la vida. Entonces, busquemos conectar con Dios, pedir su ayuda, pedir su sabiduría. Lo bueno es que Santiago
1:5 promete que si nos falta sabiduría podemos pedirla, pedimos orar, Señor, dame más sabiduría, y dice que Él nos lo dará en abundancia sin reproche. Entonces pidamos esa sabiduría, y aún así, créeme que yo te lo voy a decir ya como un hombre ya algo avanzado en años. Definitivamente los retos más grandes de mi vida han sido y son en mi casa, con la familia. No porque es más complicado que fuera de, sino porque mi corazón está más ligado allí. Entonces, obviamente, uno tiene un mayor amor profundo por el bienestar de su hogar, y eso no es falta de empatía por los demás, pero se entiende que hay una mayor conexión ahí. Entonces, cualquier situación ahí te pega, te quita el sueño, y es crucial estar llevando esto primero al Señor en oración. Quiero llevarlo un poquito al territorio personal, a ver si lo logramos. Pero entiendo que hay un momento, y obvio, conozco a sus hijos, los considero mis amigos, pero hay un momento en donde, no sé, hace como unos 12 años, donde Steven empieza a querer hacer música, y resulta que sus hermanos son tremendamente talentosos, Kimi, una voz privilegiada y que una creatividad también única. Y creo que es un punto en donde usted tiene que tomar una decisión, como si va a apoyar ese camino. Porque él no lo va a decir, pero creo yo que quizá la primera persona que creyó e invirtió en un corazón fue usted. Y, y hicieron discos, se rentó un teatro. Y yo decía, híjole, el pastor no cambia de camioneta, pero anda apoyando a sus hijos, ¿verdad? Tuvo que tomar una decisión personal, aún financiera quizá. ¿Cómo discernir si era solamente la emoción de los muchachos? Gracias a Dios ha pasado el tiempo y hemos visto lo que Dios ha hecho con un corazón, o si era de verdad de Dios. Quiero creer que fue un momento de oración, o la verdad solo creyó en ellos y le dio. Bueno, hubo mucha oración involucrada, y obvio, hoy pues uno ve el fruto, y toda gloria sea a Dios, pero al inicio era mucho más complicado algunas de esas decisiones, porque sí implicaban ciertos riesgos, y el económico era el menor de ellos, o sea, honestamente, o sea, cómo iba a marcar sus vidas, su futuro. Que aún Kim viajando desde muy chica, ¿no? Sí, ella en Extreme Kids desde muy chiquita hasta no era sencillo. Tuvimos de repente diferencias de opinión, mi esposa y yo, y orarlo y tener paz de que considero dentro de lo que puedo yo entender que esto es de Dios, que esto es bueno y que lo voy a respaldar. Y ya nunca podemos, fuera de que tú tienes ese don que oyes la voz audible de Dios, y si es así, por favor, contáctanos y para que nos aclares mis dudas, pero siendo honesto, siempre va a haber algo de duda ahí. ¿Estoy de veras entendiendo la voluntad de Dios, o estoy mezclando mucho mi propia opinión, imaginación, ilusión? Siempre va a haber un factor, un porcentaje de incertidumbre, pero el estar regularmente levantando esto ante el Señor, estar empapándose uno con la palabra de Dios, que es algo que quiero de veras subrayar el día de hoy, me ayudó tanto en definir y decidir sí a esto y no a esto, aquello. Y bueno, no todo fue siempre a la perfección. De hecho, sí hubo ahí una decisión que luego se vio que tal vez no era la mejor, pero por seguir orando y buscando, Dios en su misericordia dio tiempo para hacer cambios, ¿verdad? Entonces, Sí, y creo que hablando del tema familiar,
paternidad, aún relaciones, negocios, decisiones, hay decisiones tan difíciles que necesitas un impulso divino para decir sí o no. Y, y creo que es importante animar a cada persona en el contexto en el que estés, eh, buscar la voluntad de Dios para la temporada. Esta mañana escuchaba un contenido acerca del liderazgo y hablaban de si no puedes pedirle a Dios que bendiga lo que haces, quizá deberías dejar de hacer lo que hacen. Muy bueno. Porque, o sea, si me da pena decirle a Dios, oye, bendice mi negocio en el cual estamos actuando a través de corrupción, pues no te animas a pedirle eso a Dios, ¿verdad? Si no puedes bendecir lo que haces, quizás es tiempo de dejar de hacer. Y vemos que Nehemías, volviendo un poco, tenía el favor de Dios. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo no se iba a animar a pedirle a Dios? Oye, pues estoy haciendo lo que tú me pediste, échame la mano, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, totalmente. Parte de la persistencia en la oración. Algunos se preguntan por qué tengo que seguir orando por lo mismo. A veces es un misterio que no pretendo entenderlo, pero a veces es porque Dios está tratando con nosotros y nos está alineando a su voluntad. Y hay detalles. Digo, si es abiertamente, como decías, incluyendo algo inapropiado, no es quizá, deja de hacer, ¿sí? Pero a veces es más gris, no es blanco y negro. Y tenemos que ir orando y Él nos va ayudando a alinearnos más a su perfecta voluntad. Y efectivamente, Nehemías estuvo, lo comentamos la otra vez, 4 meses orando y planeando y pensando en posibilidades para el día que el rey lo vio triste y le preguntó, ¿qué tienes? Le dice de la ciudad de Jerusalén destruida y le dice, ¿qué quieres hacer? Nehemías estaba listo, estaba orando y estaba rindiendo sus planes, su futuro a los planes de Dios y pudo decir, quiero ir a la ciudad, quiero ayudar a construir esos muros. Y hubo favor, pero obvio también porque él se había alineado a la voluntad de Dios y no estaba pidiendo algo que nomás era una ocurrencia personal de él. Sí, otra característica relevante de Nehemías al mundo actual es que innovó en el sentido de que orar no solamente es como una de transacción de información entre Dios y yo. Claro. No solo es información, sino que trae aún gracia y favor de parte de Dios. Tengo un mayor discernimiento de parte de Dios cuando vivo en comunión con Dios. El punto es que cuando empiezan a construir, y creo que esto le puede gustar, empiezan a construir de una manera que pocas veces o nunca se había visto antes. Porque Nehemías, con un liderazgo excepcional, hizo parte a múltiples generaciones en la construcción. No le podemos acreditar estos 100% a Nehemías. Tenía la gracia de Dios de su lado. Y me gusta creer que a través de la oración, Dios animó a Nehemías a hacer una obra multigeneracional. En ese entonces construían solo los hombres de ciertas edades. Pero viene Nehemías con la iluminación divina a decir, vamos a hacer esto. Múltiples generaciones al mismo tiempo. Sí, es increíble leer cómo toda la familia salía y construía la parte del muro frente a su casa, en términos generales, ¿verdad? Y efectivamente involucró a el mayor número posible y ojo, él mismo estaba ahí presente, activo. No solo, lo dije la otra vez, pero vale la pena repetir, no solo estaba sentado en su oficina, hay momentos para eso, de hecho hay tiempo que debemos estar planeando, pero luego hay el momento de estar ahí conectado en el contexto, pues va a determinar eso, pero en el campo, en el lugar donde
estamos presentes y estamos a veces hasta haciendo algo de ajuste de los planes, porque una cosa es la teoría, otro es la práctica, y si no estamos ahí cerca y conectados, y cuenta que estaban haciendo el muro bien chueco, o quién sabe qué, ¿verdad? Usando un poquito el ejemplo de Nehemías. Estaba ahí con ellos, pero estaba usando jóvenes, mayores, padres, hijos, todos trabajando en conjunto. Y lograron levantar esos muros en 52 días, que era algo impresionante. Y más pensando en que no eran expertos en el tema. Y con amenazas, con todo lo que estaban enfrentando, lo lograron. Y quiero ir a un punto más. Cuando ya está Esdras ha llegado y este es una persona, un sacerdote muy preparado en la palabra, y juntan a todos y leen la palabra de Dios, pero en la lectura pues ahí se dan cuenta que han estado fallando en muchas cosas y empiezan a llorar y sentir mucha tristeza. Y en un famoso versículo, Nehemías 8:10, donde dice: el gozo del Señor es tu fortaleza, Nehemías les dice: hey, no estén tristes. Hasta dice: coman, vamos a disfrutar este tiempo, denle de comer a otros, gócense, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Al leer la palabra de Dios, habrá pasajes que no precisamente nos llenan de alegría naturalmente, nos pueden traer convicción, corrección, pero abrázalo como de nuestro Abba Padre, un Padre amoroso que incluye disciplina por amor a sus hijos. Y busquemos darle gracias y disfrutar. Yo tomo de ese pasaje: disfruta ahorita lo que tienes y comparte de lo que tienes. Y eso va a ayudarnos a tener ese gozo que nos va a fortalecer. Disfruta este momento, esta etapa, esta estación con todos sus retos, pero ve lo bueno que sí tenemos en este tiempo. Busca compartir con otros. Es más bienaventurado dar que recibir. Y esto va a ser parte de la clave para que podamos efectivamente gozarnos. Y ese gozo nos va a dar fortaleza. Ese gozo nos va a hacer mejores líderes. Un líder que tiene gozo, y sé que es todo otro tema, pero nomás para aterrizar, que tiene ese gozo, esa satisfacción, esa plenitud, va a ser mejor líder. Créeme que va a ser más agradable el ambiente de trabajo o de familia con un líder que trae ese gozo, que con un líder amargado, Claro. que está triste. Y entiendo que hay momentos de tristeza y eso no es para condenarte, pero no te quedes con eso encima. Llévalo al Señor. Tú vas a ser bendecido y créeme que todos los que te rodean van a ser bendecidos. Y como personas, y aún más en el liderazgo, nuestro gozo, nuestra fortaleza debe estar en el Señor. Cuando nuestra fortaleza, nuestro gozo depende de resultados, de personas externas, de terceras personas, de la aprobación que podemos tener en redes, de la aprobación que podemos tener de cualquier otro factor. Tengamos nuestro gozo y nuestra fortaleza en Dios. Cualquier otra fortaleza se puede derrumbar en cualquier momento, ¿no? Totalmente. Y de nuevo, sería para ampliarlo mucho más, pero el gozo basado en circunstancias, en resultados, en cómo le fue a mi empresa o iglesia o ministerio o equipo, es tan voluble. Y un día estás en la cima, pero el día siguiente pues en el valle, ¿verdad? Entonces que nuestro gozo, nuestra satisfacción y plenitud de la vida esté basada en nuestra relación con Cristo Jesús, en saber que somos hijos de un Padre amoroso, amados, aceptados, y que Él está con nosotros, y que aún en los tiempos difíciles Él está allí y nos va a sacar adelante, y que podemos confiar en Él, y que el gozo del Señor, el gozo de esa relación con Él, de esa confianza en Él, sea
nuestra fortaleza. Y confío que tú puedas realmente encontrar esa fortaleza confiando, llenándote de su palabra, su presencia, llevando esas cargas delante del Señor. Y de nuevo, como líderes, esto no solo nos beneficia a nosotros, nos va a hacer mejores líderes y va a beneficiar a todas las personas bajo nuestra influencia. Pues qué buen tiempo hemos tenido. Acompáñanos en el siguiente episodio de A Una Voz Podcast. Nos vemos.